Subo o le apagamos, ¿vale? Gloria a Dios. Bueno, el día de hoy estamos acá reunidos para meditar en la palabra de Dios y la enseñanza que queremos compartir se titula Mi yugo sobre ti. El domingo pasado, no sé si se acuerdan, ¿verdad? Leíamos el pasaje que nos habla acerca de vengan a mí todos los que están cansados y trabajados. Y continúa diciendo, ¿qué es lo que dice? Llevad mi yugo, ¿sí? Y de allí parte esta enseñanza. Queremos llevar una secuencia, ¿verdad? Y lo primero que teníamos que entender es la parte de la necesidad que tenemos todos de poder venir a la presencia de Dios. Pero hay otra cosa que tenemos también que guardar en nuestro corazón para practicarlo, y es entender qué significa llevar su yugo. Es algo que dice la misma palabra que es fácil, porque su carga es ligera, pero a veces por nuestras propias, por nuestros propios pensamientos, por nuestro propio razonamiento, creemos que es más difícil seguir al Señor que no hacerlo, ¿verdad? Entonces, de ahí nace esta enseñanza y espero que sea para todos nosotros de bendición y les pido que me acompañen a orar para dar inicio. Padre, te doy gracias en esta hermosa mañana por todos los aquí presentes, por todos los que aún están por llegar, por los que no van a poder venir, por los que están viendo en esta hora, Señor, en línea, por los que lo verán de forma diferida y por todos aquellos, Señor, para los cuales se ha preparado esta palabra y los cuales tú sabes que la escucharán y a los cuales llegará, ya sea por este medio o quizás de boca en boca cuando platiquemos de ello también con nuestra familia. Te damos gracias, Padre bueno, porque siempre tú nos preparas, porque siempre tú te anticipas a todas las cosas que habremos de necesitar, nos capacitas en ella para que entonces no menguemos ni nos amedrentemos ante todas las cosas que habremos de enfrentarnos más adelante. Te damos gracias, amado Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Pues mi yugo sobre ti. Dice Mateo 11, del 28 al 30. Ya lo habíamos leído la semana pasada, pero en esta ocasión, como les comentaba, vamos a hacer énfasis en otra porción de este mismo pasaje. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Aquí hay una promesa, ¿verdad? Que ya veíamos el domingo pasado, cómo el Señor nos promete darnos un reposo. La palabra de Dios también nos dice que Él da la paz, no como el mundo la da, sino de una manera diferente, de una manera en la cual nosotros podemos tener la certeza, ¿verdad? De que es Dios quien nos está dando la paz. No nos podemos nosotros mover de un lugar en donde Dios nos ha colocado porque sabemos que Él nos respalda, que Él nos ayuda y no importará las cosas que tengamos que enfrentar, porque como aquel profeta, ¿verdad? Que estaba rodeado por los enemigos, pero que oró para que su siervo abriera los ojos y vio que con ellos habían muchísimos más y más poderosos. Es lo mismo que Dios nos promete en esta parte. Dice, yo te daré descanso. ¿Sí? Cuando el pueblo de Israel caminaba por el desierto, Moisés siempre les decía, estad quietos y vean la salvación de Jehová. Y es prácticamente lo que Dios nos pide, ¿verdad? ¿Para qué nos vamos a andar discutiendo? ¿Por qué vamos a tener encuentros desagradables con personas que no nos están cumpliendo tal o cual cosa? Si Dios no quiere que estemos nosotros metidos en disputa, porque somos sus hijos, ¿verdad? Entonces, dice aquí 29, llevad mi yugo sobre vosotros. Y ese yugo, a veces, vuelvo al punto, ¿verdad? Es pesado, a pesar de que la palabra dice, más adelante en este mismo pasaje, que su carga es ligera, porque este yugo está en contra de la carne. Este yugo es espiritual, Dios es espíritu, amén. Y está en contra de toda nuestra carnalidad, y nuestra carnalidad nos dice, yo no me puedo dejar de nadie.
Incluso hay algunos que decimos, es que yo no tengo atole en la cara, yo tengo sangre, y entonces también mis chicharrones truenan, y entonces queremos estar allí compitiendo para ver quién puede más. Sin embargo, sigamos leyendo, dice, y aprended de mí, ¿cómo puedo yo llevar el yugo que Dios me va a dar aprendiendo de Jesús? ¿Y qué es lo que es Jesús? Es manso y humilde de corazón, ¿verdad? Él no peleó, él dice la palabra que estuvo en silencio todo el tiempo, incluso, ¿verdad? Cuando lo llevaban a matar. Dice, y hallaréis descanso, ¿ok? Dice, vas a llevar el yugo sobre ti, porque aprendiste a ser como yo, dice el Señor, manso y humilde. Y entonces, como una consecuencia de ello, vas a encontrar descanso y ya no estarás temeroso, ya no estarás preocupado, ya no estarás triste, porque ese descanso que Dios nos da es un remanso de paz. Y la paz no significa la ausencia de problemas, sino la confianza depositada directamente en Dios a pesar de los problemas, ¿verdad? Dice, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y esto es verdad, es un yugo fácil, pero es una decisión difícil. ¿Por qué? Porque tal y como comentábamos hace un momento, va en contra de todo lo que yo soy. Va en contra de todo lo que yo quiero. Va en contra de todas las cosas que he aprendido en el mundo. ¿Sí? Nos enseñan a no dejarnos de nadie, a defender lo nuestro. Pero yo digo, si es tuyo, nadie te lo puede quitar. La palabra de Dios dice que nosotros somos de Dios y que nadie se los puede arrebatar. Nadie nos puede arrebatar de su mano. Él no pelea por nosotros. Él ya peleó y ganó por nosotros. Ya nos tiene ahí. Ya es nuestro dueño. Lo único que nosotros necesitamos hacer es entenderlo. Y entonces, ¿por qué alguien no aceptaría el yugo de Jesús? En primer lugar, por falta de sabiduría. En segundo lugar, porque está muy cómodo con su manera de vivir. Porque piensa que esa es la manera correcta. A pesar de que Dios nos dice, no te distraigas, estate atento, ¿verdad? Pon los ojos fijos en mí. Entonces empezamos a mirar otras cosas y empezamos a confiar en otras personas o en amuletos o en cosas diversas y nos desviamos del camino. Moisés subía a la montaña, ¿verdad? A recibir las instrucciones de Dios. Aarón se quedaba abajo con el pueblo y cedió ante todas las cosas que el pueblo le exigía. Y el pueblo exigió una cosa tremenda, es haznos un Dios, cuando ellos ya tenían un Dios. Y eso es lo que a veces en la vida del ser humano sucede. Tenemos un Dios, pero como creemos que sus mandamientos son muy difíciles, y son difíciles porque no queremos dejar de hacer lo que estamos haciendo, porque la palabra de Dios en esos mandamientos dice, no matarás, no robarás, y hay muchos que dicen, es que el que no roba, el que no tranza no avanza, dice. Pero Dios nos dice que aquellos que obedecen sus mandamientos, las bendiciones les persiguen y les alcanzan. Entonces, todo aquello que nosotros aprendimos en el mundo está en contra del yugo de Dios, porque Dios sabe qué es lo que nos conviene, qué es lo que debemos hacer, y es por eso que a algunos nos parece difícil el yugo de Dios y tardamos en entender que necesitamos llevarlo. La segunda carta a los Corintios, capítulo 4, versículo 4, nos dice, en los cuales el Dios de este siglo, noten que Dios está aquí con minúscula, ¿verdad? No estaba hablando del Dios todopoderoso, sino estaba hablando de Satanás. El Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. Él es la forma visible de un Dios invisible. Y hay muchas personas que cuestionan la existencia de Jesús,
que cuestionan la existencia de Dios, que incluso se jactan y se burlan, ¿verdad? Diciendo que es un amigo imaginario o diferentes expresiones faltas de sabiduría, de las cuales el diablo se regocija que la gente piense así. Pero nosotros que somos hijos de Dios, con nuestro propio vivir, con nuestra propia manera de hablar, con nuestra propia manera de actuar ante las diferentes circunstancias, ¿verdad? Demostramos que realmente amamos a Dios y que Dios existe. Hace unos días, creo que unos meses atrás, escuchaba yo un relato de un pastor. Y esa iglesia en donde él está, es una iglesia grande y numerosa. Yo me quise imaginar una iglesia como la de Villahermosa, ¿verdad? Muchas personas. Y es un poco difícil cuando la iglesia es grande conocerlos a todos. Entonces este pastor dice que iba en su carro y de repente se distrajo por alguna razón y se pasó un alto. Y entonces un tránsito lo detiene, él se orilla, atiende pues la solicitud del oficial y el oficial empieza a decirle, no, pues es que cometiste una falta y pues hay que corregirla, pero ¿cómo propones tú poderla corregir? ¿No? Así como ese es en otro planeta, pues aquí en este planeta y sobre todo en México no sucede, los oficiales son bastante justos, ¿verdad? Honestos. Aquí no sucede, es en otro lugar. Entonces, él esperaba que le dijera, ves, vamos a arreglarnos con tal cantidad o cuánto tú pides, ¿no? Y entonces dice el pastor, dice, gracias a Dios, yo reaccioné de la forma correcta. Entonces yo le dije, mira, aquí hay dos maneras de solucionar esto que sucedió. Yo acepto que cometí una falta, un error, no debí pasarme el alto, pero cuando me vine a dar, la verdad me distraje, cuando me vine a dar cuenta, ya iba yo a medio camino y ni modo de quedarme atravesado ahí. Decidí seguir avanzando. Entonces aquí, o bien me perdonas la falta, o bien me levantas la infracción. Hay dos formas, nada más. Y entonces el oficial le dice, wow, qué bueno que me dio usted esa respuesta. Y el pastor se quedó sorprendido. Dice, si usted me hubiera dado cualquier otra respuesta, yo hubiera dejado de reunirme con ustedes. Yo no sabía que él se congregaba con nosotros. Imagínense usted si ante esa situación él hubiese dicho, no, pues ¿cuánto quieres? Entonces hubiese demostrado una deshonestidad grandísima y hubiese caído, ¿verdad?, en la gracia que Dios le había puesto, le había dado ante los ojos de la congregación. Y es lo que nosotros debemos estar siempre pendientes de dar un buen testimonio porque nunca sabemos a quién tenemos delante. Nosotros hoy en día transmitimos en línea. Hasta el día de hoy, ¿verdad? Porque hay otras personas que no les gusta estar paradas acá porque se está transmitiendo. Pero pues un servidor está a la vista de muchos. Y yo no sé ni siquiera quién me mira. Imagínense ustedes que me miren personas de Cunduacán y que de repente me vean haciendo cosas inapropiadas allá afuera. Y entonces no, pues yo nunca voy a llegar ahí, ¿verdad? Entonces tenemos nosotros que realmente abrir nuestros ojos, renovar nuestro entendimiento, dice la palabra, ¿verdad? Porque a ellos que describe este pasaje, que el Dios de este siglo les cegó el entendimiento para que no les resplandezca la luz, a nosotros que sí nos ha resplandecido la luz, tenemos que ser luz en medio de las tinieblas. No podemos ser camaleones, no podemos camuflarnos, ¿verdad? Con el mundano, con aquel que no conoce de Dios, con aquel que hace las cosas de acuerdo a su experiencia y no a la sabiduría que Dios quiere que tengamos.
Y dice la palabra que si a nosotros nos hace falta algo, incluso sabiduría, se la pidamos a Dios y Él nos la dará, porque Él es dadivoso, Él es dueño de todo. Y necesitamos la sabiduría, porque las decisiones se toman con sabiduría. Nosotros, todos, somos el resultado de un cúmulo de decisiones. La mujer que decidió no casarse, el hombre que decidió no tener hijos, el muchacho que decidió no estudiar, la muchacha que decidió salirse de casa, etcétera, etcétera. Todas esas decisiones que vamos tomando a lo largo de nuestra vida dan como resultado lo que hoy somos. Si respetamos a nuestros padres, si aprendimos de ellos, si pusimos en práctica sus enseñanzas, si valoramos lo que ellos esforzaron, ¿verdad? Si todo. Y a veces, no sé, a lo mejor les pase como a mí, cuando ya conocemos al Señor en edades no tan tempranas, ¿verdad? Y empezamos a mirar hacia atrás y decimos, ¿por qué no conocí del Señor antes? Me hubiera yo librado de tantos y tantos problemas. Y mira, la palabra aquí lo dice, y como yo no la leía ni me enteraba, ¿no? Y es por eso que nosotros tenemos que tomar sabiduría para tomar una decisión. ¿Y quién es la sabiduría? Dios. Y es por eso necesario que nosotros siempre estemos platicando con Dios y escuchando su respuesta. ¿Cómo platicamos con Dios? Por medio de la oración. ¿Y cómo escuchamos su respuesta? Por medio de su palabra. Amén. Por eso la lectura de la palabra y la oración van juntas. Es la manera en la que Dios te va a responder. Muchas veces también puede pasar que te responda como una voz que escuchas muy dentro de ti, ¿verdad? Pero su palabra es la manera en la que Él te va a hablar. Y entonces no la escuchamos porque no la leemos. Y no la leemos porque decimos, estoy muy ocupado. Pero cuando vienen los problemas, entonces ya nos desocupamos y entonces empezamos a querer solucionar. Es como aquella persona que todos, ¿verdad? Deberíamos tener nuestra revisión médica cada año. Y no la hacemos porque estamos muy inmersos en diferentes cosas. Y cuando ya estamos enfermos, ahora sí tenemos que hacer el tiempo a fuerzas para estar pues medicándonos, yendo a consultar a los médicos, porque ya no es uno solo, ¿verdad? Nos tienen que ir a hacer diferentes análisis y es una decisión tan sencilla, aparentemente, el poder ir a nuestra revisión de rutina, le llaman, ¿verdad? Pero decidimos no hacerlo. Y dice acá, miren, Deuteronomio 30, versículos del 15 al 19, mira, yo he puesto delante de ti hoy la vida y el bien, la muerte y el mal, porque yo te mando hoy que ames, ¿a quién? A tu propio entendimiento. No, ¿verdad? Que ames, ¿a quién? A Jehová tu Dios. Que andes en sus caminos. Recordemos que aquí mismo 2 capítulos antes nos había dicho la palabra, el Señor a través de su palabra, que aquel que obedece sus mandamientos, que anda en sus caminos, las bendiciones le siguen y le alcanzan, ¿verdad? Y por eso aquí nos vuelve a recalcarse. Porque yo te mando hoy que ames a Jehová tu Dios, que andes en sus caminos y guardes sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos. Dicho sea de paso, el que decreta es Él. El único que puede hacer un decreto a nivel país es aquel que tiene autoridad. Amén. Por lo tanto, nosotros no podemos decir, yo decreto. No, tú no eres autoridad de nadie. Dios está como autoridad sobre ti. Tú lo único que haces es obedecer su palabra. Entonces dice aquí que guardemos sus mandamientos, sus estatutos y sus decretos para que vivas y seas multiplicado. Y Jehová tu Dios
te bendiga en la tierra a la cual entras para tomar posesión de ella. Pero no debemos andar con temor. La tierra no es nuestra, pero la vamos a poseer, porque Él ya la entregó en nuestras manos. Dice, mas si tu corazón se apartare y no oyeres y te dejares extraviar, no es que Dios te va a perder, es que nosotros nos dejamos perder. Y te inclinares a dioses ajenos y les sirviereis, yo os protesto hoy que de cierto pereceréis. ¿Por qué perecerá la persona que se aparte de Dios? Porque Dios es malo, ¿verdad? No, porque Dios nos dice, yo te voy a destruir. Tú vas a perecer. Si tú no atiendes mis mandamientos, si tú no atiendes a mis preceptos, si no los guardas en tu corazón para ponerlos por obra, entonces, capítulo 28 de este mismo libro, las maldiciones te seguirán y te alcanzarán. Pero tú mismo te lo buscaste. No es que yo te lo mande. Yo lo que quiero para ti es el bien. Por eso te estoy dando a que escojas, dice acá. Pongo aquí la vida y el bien, la muerte y el mal. Sigamos leyendo. No prolongaréis vuestros días sobre la tierra a donde vais, pasando el Jordán para entrar en posesión de ella. A los cielos y a la tierra llamo por testigos hoy contra vosotros que os he puesto delante la vida y la muerte, la bendición y la maldición. Y después nos da todavía un mejor consejo. A lo mejor dice, a lo mejor a estos les falta tantita sabiduría y no saben qué elegir. Les voy a decir una pista, como los maestros cuando estamos en examen que a veces damos pistas por allí, ¿verdad? Dice, escoge pues la vida para que vivas tú y tu descendencia. Y nosotros lo que queremos es el bien para nuestros hijos. Y no estoy hablando nada más de los hijos naturales, estoy hablando también de los hijos espirituales. Por lo cual es una decisión que se debe tomar con sabiduría, pero es una decisión sencilla. Por eso les decía, aquellos que no aceptan el yugo de Dios es porque realmente son faltos de sabiduría o bien están demasiado ciegos. Porque no creo que haya alguien que para su vida quiera maldición, así, yo quiero que Dios me maldiga. No creo que haya alguien que lo diga de forma voluntaria, pues. Todos queremos ser bendecidos por Dios, pero las bendiciones de Dios, ¿verdad? Vienen junto con una condicionante, que es el que nosotros podamos ser obedientes, podamos seguir sus preceptos, sus mandamientos, sus decretos, su voluntad. ¿Sí? ¿Cuál es el problema? El concepto del bien o el mal. Y esto viene desde el momento en el que estaba en el jardín del Edén. Dios en ese momento era el que decidía qué era lo bueno y qué era lo malo. Y entonces le dijo al hombre, ¿sabes qué? Esto sí puedes hacer y esto no puedes hacer. Pero justamente como pasa siempre, generalmente, ¿verdad? Con nosotros, no sé por qué somos así, nos gusta la mala vida y la ropa sucia. Hacemos justamente lo que nos dijeron no hagas. Génesis 3:6, ya después de haber hecho lo que no debía hacer, que era poner sus ojos en aquello que no debía tomar, dice, y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, porque muchas veces las cosas malas no van a ser horrendas. Si fueran horrendas, nadie se les acercaría. ¿Sí? De allí
que la figura que nos muestran en las caricaturas y demás películas, que está el diablo todo feo, ¿verdad? Ardiente y con cuernos y todo y con la cola por acá, es algo que, pues a lo mejor ellos se lo imaginan así porque no han leído la palabra, pero la palabra dice que es un querubín hermoso, ¿verdad? Entonces, no se va a presentar de una forma en la cual a ti te cause miedo, porque lógicamente nos alejaríamos. Se va a presentar como algo codiciable. El hombre va a ver a aquella mujer muchísimo más arreglada que su esposa. Claro, la esposa está en casa haciendo las labores del hogar, de modo que se ande maquillando a cada ratito, ¿verdad? Como la compañera de trabajo que nada más está detrás de un escritorio, enclimadita, ni siquiera se suda, no se despeina, y obviamente se va a ver más codiciable. La mujer a lo mejor tiene en casa a un hombre, ¿verdad? Que a lo mejor ya hasta su vientre se le abultó por diferentes circunstancias. Y ve afuera uno que va saliendo del gym, inflado por todos lados, menos del abdomen. Y entonces lo ve un poquito más agradable a sus ojos. Pero no es bueno que nosotros miremos esas cosas. Los que empiezan a consumir sustancias no adecuadas para nuestro ser, empiezan a tenerlas como algo que los desinhibe, ¿verdad? Aquellos que toman algunos líquidos que contienen sustancias que desinhiben, quitan la cordura. Y entonces empiezan a sentir un poquito mejor. Y dicen, esto es bueno. No era malo como mi papá me decía. Porque mira cómo me siento, cómo todos me siguen. Tengo tantos y tantos amigos gracias a esto que estoy consumiendo. Y entonces empezamos a dejarnos engañar porque lo vimos, sabíamos que no era bueno, pero nosotros dijimos, no, mejor que nadie me cuente. ¿Han escuchado ustedes esa frase? Es que nadie me va a contar. Yo lo voy a probar y si decido que no me sirve, pues lo dejo. Como si fuera tan fácil dejarlo. Dice, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió así como ella. Y empezamos a tomar decisiones que carecen de toda sabiduría, pero lo justificamos con cosas que nosotros creemos, porque desde el huerto del Edén el hombre decidió ser él quien tomara qué es lo bueno y qué es lo malo. Ya no quiso que fuera Dios quien le diera esa instrucción. Ah, no, ahora yo voy a decidir porque yo no le veo lo malo. ¿Qué de malo tiene salir con mis amigos, papá? ¿Qué de malo tiene una película? Nada más. Es una fiestecita sencilla. Sí, van a meter licor, pero tú sabes cómo me has enseñado. No confías en lo que me has enseñado. Hasta eso nos ponemos a decir, ¿verdad? Confía en mí. Y entonces decidimos confiar, pero los dejamos ir a las fauces de los leones. Empezamos a decir que yo no le veo lo malo. Ay, mamá, dice la niña, pues este muchacho es cierto, ¿no? Llega al templo, pero pues me trata bien. Claro, te trata bien porque te quiere ganar. Pero una vez que ya te tenga, tú no sabes cómo te va a tratar. Si no sabemos cómo nos van a tratar incluso los mismos cristianos, ¿verdad? Porque somos humanos, somos pecadores como cualquier otra persona. Pues muchísimo menos con uno que no conozca ni sea temeroso de Dios. Pero es a veces que no lo entendemos y nos metemos en la boca del león. Tenemos que procurar que nuestra vida sea sin complicaciones y debemos nosotros destruir a las naciones enemigas, a todas aquellas cosas que nos pueden destruir a nosotros. Y esto lo podemos aprender en la palabra de Dios. Recuerdan ustedes las 12 tribus, ¿verdad? Que todos ellos iban conquistando sus terrenitos, a pesar de que esa tierra era suya, había habido pueblos que se habían llegado a
eran paracaidistas, pues. No era suya la tierra, pero llegaron, se acomodaron, crearon sus ciudades y dijeron, esto es mío, como el gnomo de Cricri. Y entonces ya era suyo, según ellos. Pero en realidad tenía un dueño. Y ese dueño regresó. Dijo, pues vamos a desocupar el terrenito porque pues tengo que habitarlo. Pero algunos de ellos no pudieron, no supieron, no quisieron, no le vieron la importancia a quitar todas aquellas cosas. Dice Josué 15:63. Mas a los jebuseos que habitaban en Jerusalén, los hijos de Judá, ¿qué dice? No pudieron arrojarlos. Y ha quedado el jebuseo en Jerusalén con los hijos de Judá hasta hoy. Y si seguimos leyendo la palabra de Dios, aquí vemos en Josué que era el momento de la conquista, pero también en el libro de los jueces, nos habla, ¿verdad?, que Manasés tampoco arrojó a los de Bet-Seán. Dice, allí estaba Tenac, estaban sus aldeas, y vemos también, ¿verdad?, a las diferentes tribus, prácticamente cada una de ellas tenía alguno que había dejado por allí. Pero después también leemos que algunos de ellos, que no pudieron vencerlos al principio, dice después la palabra, se fortalecieron, fueron, no los corrieron, sino que los hicieron tributarios. Hay veces que nosotros venimos del mundo y como aprendimos muchas cosas en el mundo, decimos, esto sí me sirve. Y no lo queremos desechar porque creemos que nos va a redituar en algunas cosas. Sí, aquella persona que trae esos conocimientos, ¿verdad?, de negocios, pues obviamente los quiere aplicar acá, pero hay cosas que realmente debemos dejar, como la malicia. Generalmente los que hacen negocios tienen cierta malicia, cierta jiribilla, ¿verdad?, para embaucar a los demás, y es donde vienen los fraudes. Nosotros debemos detectar las cosas que nos están haciendo daño y erradicarlas, tomar la decisión de decir, no, aunque yo crea que me sirve, yo creo que me va a hacer más daño que bien. Y si nosotros seguimos leyendo la palabra de Dios allí en el libro de los jueces, ¿verdad? A partir del capítulo 1 nos empieza a decir a quienes no fueron sacando de las tierras, y todos esos pequeños pueblos que no fueron sacando, ahora son Irán, Turquía, Irak, y todos esos pueblos que rodean a Israel. Y nosotros sabemos la historia actual, ¿verdad? Cómo ha habido guerra, cómo ha habido destrucción, no los han dejado en paz por el simple y sencillo hecho de que ellos decidieron no arrojarlos, no destruirlos por completo. Y es lo que puede pasar en nuestra vida si no nos desarraigamos de aquellas cosas que traemos arrastrando del mundo. Y es por eso necesario renovar el entendimiento. Necesitamos nosotros tener la mente de Cristo. Cuando el Señor Jesús llegó a la tierra, muchos estaban esperando un rey, ¿cierto? Que viniera vestido en majestad, con un ejército y venía a liberarlos a todos. Pero ¿con qué se dieron? Un pequeño niño indefenso que nació en un pesebre, y entonces todos empezaban a decir, no, este no es. Y si ustedes vieron por ahí la película de Ben-Hur, que es una película que se desarrolla en esos tiempos, Ben-Hur estaba juntando un ejército para ir y liberar a Jesús y que no fuera muerto. Pero Jesús sabía que él necesitaba morir, por ti y por mí. Y la misma película, ¿verdad?, nos habla ahí de que Jesús puso una traba para que Ben-Hur pudiera liberarlo. ¿Por qué? Porque una cosa es la que nosotros creemos que necesitamos y otra es la que Dios sabe que es lo que necesitamos. Por eso el Espíritu, dice la palabra, clama por nosotros ante Dios con gemidos indecibles, pidiéndole a Dios justamente lo que tú y yo no entendemos que necesitamos.
Romanos 12:2 nos dice, en Nueva Traducción Viviente, dice, no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo. ¿Cuántos de nosotros hemos querido imitar? Y lo voy a decir de esta manera, ¿verdad? Incluso en las congregaciones, lo que se hace en el mundo. Y hay cosas que realmente vamos a poder hacer, pero hay cosas que no debemos hacer. Si no imiten las conductas ni las costumbres de este mundo, más bien dejen que Dios los transforme en personas nuevas al cambiarles la manera de pensar. Entonces aprenderán a conocer la voluntad de Dios para ustedes, la cual es buena, agradable y perfecta. Tenemos que cambiar nuestra mentalidad. Nosotros venimos del mundo, conocimos al Señor, pero hay veces que venimos del mundo y nos congregamos y parecemos cristianos, pero seguimos comportándonos como antes. Entonces, no estamos llevando a cabo lo que Dios quiere que nosotros hagamos. La palabra dice que nos debemos desarraigar de todas aquellas cosas que conforman al viejo hombre. Y entonces Él nos va a renovar. ¿Sí? La carga ligera la pone Él. La carga pesada la traemos nosotros, pero a veces no la identificamos. ¿Por qué es ligera? Porque nosotros lo único que tuvimos que hacer es decir sí. Esto es un matrimonio. Nosotros solamente dijimos sí. Dios hizo todo y nos dio todo listo en bandeja de plata. Él envió a su Hijo. Él hizo el sacrificio. Él resucitó a su Hijo y Él le regresó su gloria para que nosotros pudiéramos estar también allí donde Él está. Y el mismo que lo levantó a Él de los muertos es el que nos levantará a nosotros. Solamente es tomar una decisión y emprender acciones, porque la vida del cristiano no termina diciendo sí, acepto a Jesucristo como mi Señor y Salvador. Apenas empieza. Es como el llanto del bebé. Esa declaración es como el llanto del bebé cuando está naciendo. No es que allí terminó todo. Hay que enseñarle, hay que ayudarle. Tiene que aprender a caminar solo. Ya no lo van a llevar y traer de aquí para allá. Sí, estamos acostumbrados, ¿verdad? Es que si no me buscan, si no me traen, si no me hablan, si no me visitan, entonces yo no voy. Pero tenemos que entonces realmente entender qué es lo que necesitamos. Si usted trabaja fuera de casa, llueva, truene o relampaguee, usted sí o sí va al trabajo, porque no estamos dispuestos, ninguno de nosotros que trabajamos fuera, a perder un día de trabajo porque nos lo descuentan, ¿verdad? Pero cuando se trata de la reunión, estoy cansado, no tengo tiempo, está lloviendo, hay mucho sol. Y no queremos esforzarnos por el Señor, porque todavía nuestra mentalidad no está renovada. Y necesitamos renovarla realmente para que entonces podamos ver todas esas cosas que Dios nos quiere dar. Romanos 10, del 1 al 4 nos dice, amados hermanos, el profundo deseo de mi corazón y mi oración, escribe Pablo, a Dios, es que los israelitas lleguen a ser salvos. Yo sé que ellos tienen un gran entusiasmo por Dios. Ok, a lo mejor tú te entusiasmas, tú dices, sí, yo creo en Dios, pero sigamos leyendo. Pero es un fervor mal encausado, o lo que nosotros acá coloquialmente le llamamos llamarada de petate. Se encienden y se apagan, se encienden y se apagan. Un ratito están y después se apagan, ¿verdad? Y sigue diciendo, pues no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él. Se niegan a aceptar el modo de Dios. Y seguimos viviendo a nuestro mismo modo, dice.
¿verdad? Dice, y en cambio se aferran a su propio modo. Es una decisión muy difícil el desarraigarnos a aquellas formas que tenemos de vivir que hasta el día de hoy nos han funcionado. ¿Qué pasaba con el pueblo de Israel? Como salieron y decían, no tenemos comida, mira, no tenemos ni agua, no tenemos sombra, los zapatos, las sandalias se nos van a desgastar, mejor nos hubiésemos quedado allá, cuando menos nos daban de latigazos, pero nos daban comida. Cuando menos un poquito teníamos para que nos cayera en el estómago. Y entonces ellos no se desarraigaban del pasado y querían seguir viviendo igual, y es lo mismo que nos dice la palabra de Dios aquí, ¿verdad? Dice, no entienden la forma en que Dios hace justas a las personas ante Él, se niegan a aceptar el modo de Dios y en cambio se aferran a su propio modo de hacer justas, de hacerse justas ante Él, tratando de cumplir la ley. Sin embargo, Cristo ya cumplió el propósito por el cual se entregó la ley. Como resultado, todos los que creen en Él son hechos justos a los ojos de Dios. Y a veces decimos, creo en Dios, pero no confío. Y no lo digo, no confío, pero mis acciones hablan de que no confío. Y es lo que nosotros tenemos que entender. El mensaje está al alcance de nuestra mano, hermanos. El mensaje ya Dios nos lo dejó. Es una decisión que requiere sabiduría, pero la sabiduría está en la palabra de Dios. Si leemos la palabra de Dios, la decisión va a ser sencilla, porque ya tendremos la sabiduría de Dios y tomaremos esas sabias decisiones. Amén. Ezequiel 36 del 26 al 28 dice, con respecto a la renovación completa del ser, les daré un nuevo corazón y derramaré un espíritu nuevo entre ustedes. Quitaré ese corazón de piedra que ahora tienen y les pondré un corazón de carne. Sigue diciendo, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos. A lo mejor a mí se me complica obedecer a Dios, pero como yo me voy a abandonar en sus manos, a lo mejor no me puedo desarraigar de X o Y cosa, entonces se la entrego al Señor y dejo que Él me guíe. Y entonces dice, infundiré mi espíritu en ustedes y haré que sigan mis estatutos y obedezcan mis leyes. Pero tienes que tomar la decisión de abandonarte en las manos de Dios. Vivirán en la tierra que di a sus antepasados, ustedes serán mi pueblo y yo seré su Dios. Ya como conclusión, mis hermanos, Mateo 11 del 29 al 30, volvemos a leer, ya no leemos el 28, nada más leeremos a partir del 29. Dice, llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. Y todo esto es algo gratuito. Nadie te cobra, ni Dios. Lo único que nosotros debemos estar dispuestos a entregar es nuestro propio ser. Dice la palabra que nuestro propio ser debe ser una ofrenda viva. Es decir, como decía Pablo, ¿verdad? Ya no vivo yo, sino que más vive Cristo en mí. Ya las decisiones no son las mías, porque yo puedo tener una concepción de la idea, pero Dios, que ve todo el panorama completo, tiene una mayor percepción y una mejor opinión de todo lo que nosotros podamos hacer. Pero lo que yo necesito es aprender de Él. Dice la palabra que Él realmente oró a Dios
y le dijo, si puede pasar esta copa de mí, que así sea, pero que se haga tu voluntad y no la mía. Y es lo que nosotros tenemos que aprender de nuestro Señor. Primera carta a los Corintios, capítulo 2, versículo 12, en Nueva Biblia Latinoamericana, no, de las Américas, perdón. Dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo. ¿Qué espíritu hemos recibido? Nosotros dice la palabra, no un espíritu de temor, sino ¿de qué? De amor. ¿Qué más? Dominio propio, falta uno. Poder, ¿verdad? Entonces dice, y nosotros hemos recibido no el espíritu del mundo, sino el espíritu que viene de Dios. ¿Quién nos dio la fe? Dios. ¿Quién nos da el amor? Dios. ¿Quién nos da la paciencia? Dios. ¿Quién nos da la sabiduría? Dios. ¿Quién nos da todo? Dios. ¿Quién nos ayuda en todo? Dios. La decisión está allí. A lo mejor tengo miedo porque generalmente tenemos miedo a lo desconocido. Y cuando venimos del mundo a conocer la palabra de Dios, es un mundo que no conocemos. Y naturalmente nos va a dar miedo. Pero si entendemos que Dios va a estar con nosotros y nos va a estar ayudando siempre, no hay manera de tener miedo, ¿verdad? Dice, para que conozcamos lo que Dios nos ha dado, ¿de qué manera? Gratuitamente. Nosotros debemos tomar esa decisión y entonces decir, Señor, es en tus manos donde quiero estar. Ya no quiero decidir yo. Es como cuando, si se dan cuenta, es algo tan natural en el ser humano. Ustedes seguramente en casa, ¿verdad? Con sus papás tenían hermanos, a menos que hayan sido hijos únicos. Pero no creo que haya pasado nada más en mi casa. Estaba el control y entre los hermanos nos peleábamos el control. Todos queríamos tener el control. Queríamos decidir qué es lo que se iba a ver. ¿Les ha pasado? ¿Han sabido de alguien que tenga ese mismo problema? Pues es la naturaleza humana. Siempre queremos tener el control. Y se nos complica decir, ¿sabes qué? Ayer yo lo tuve. Tenlo tú. Y no nos atrevemos a decirle a Dios, mira, ya en la vida pasada yo tuve el control y mira cómo vengo, hecho todo añicos, con unos harapos arrastrando, y yo creo que no me conviene tener el control. Tenlo tú. Y es lo que nosotros deberíamos estar decidiendo después de que ya nos acercamos. Él dijo, vengan a mí todos los que están trabajados y cargados. Ya tomamos esa decisión, ya estamos aquí. Ahora tenemos que decidir llevar su yugo, aprender de él, que es manso y es humilde. Amén. Vamos a ponernos de pie, vamos a orar para dar gracias por esta enseñanza y continuar con lo que sigue. Padre, te damos gracias en esta hermosa mañana por la bendición de tu palabra, por la bendición que tú nos das, oh Dios, de poder meditar en ella, de poder ser instruidos y dirigidos por ella, Señor. Si hemos quizás tenido la osadía de seguir nuestros propios pensamientos, te pido, Padre bueno, que tú toques nuestro corazón y nuestra mente y los renueves y los conviertas a tu voluntad para que podamos vivir quieta y reposadamente siguiendo tus mandatos. En el nombre poderoso de Cristo Jesús te damos gracias. Amén y amén. Gloria a Dios.